Si hay una película que sintetiza el concepto de pieza de culto, esa es The Rocky Horror Picture Show, un musical con humor y terror que homenajea a los clásicos del género y construye una mitología tan personal como irresistible. Los personajes, las canciones, los pasos de baile, cada aspecto se volvió una pasión de multitudes, o por lo menos de un grupo fiel de seguidores. El motor de este proyecto es Richard O'Brien. Nacido en Gran Bretaña en 1942, Richard Timothy Smith se mudó a los 10 años con su familia a Nueva Zelanda. Allí los esperaba una vida de granjeros. Si bien Richard aprendió a montar y otros menesteres, encontró su mundo en los cómics y las películas de terror, los monstruos de Universal Pictures, los marcianos de los años 50, las películas de clase B y los castillos de la Hammer Films llevaron su imaginación a otro nivel. También se apasionó por el rock and roll, donde encontró a sus primeros grandes ídolos. Gracias a la cultura popular y a sus vivencias diarias, aprendió acerca de la libertad y la igualdad. En 1964 regresó a Gran Bretaña, decidido a ser actor. Estudió teatro y comenzó a participar en obras, incluyendo una apuesta del musical Hair y otra de Jesus Christ Superstar. Como ya había un actor llamado Richard Smith, adoptó el apellido O'Brien de su abuela materna. Si bien tuvo algunas participaciones menores en el cine, para 1972 Richard estaba desempleado. Y no solo eso, acababa de ser padre y era invierno. Debía encauzar su situación y pronto. Entonces escribió una obra musical, pero evitando las fórmulas de ese género. En cambio, se inspiró en todo lo que lo había cautivado de niño, los cómics y las películas de terror y ciencia ficción. Una catarata de referencias que asumiría desde la canción Science Fiction Double Feature, que funciona como introducción a la obra. A continuación, la historia de una pareja compuesta por Janet Weiss y Brad Majors. Luego de asistir al casamiento de unos amigos, viajan a visitar al Dr. Everett Scott, un antiguo tutor de Brad. Pero en el medio de una noche de tormenta, el auto pincha una rueda y deben buscar un refugio. Así llegan a un castillo donde personajes extraños quieren realizar un importante experimento científico. Richard no se conformó con un simple homenaje a sus gustos juveniles. Terminó de darle identidad a la obra añadiendo elementos que a principios de los 70 estaban en pleno auge: la liberación sexual y el glam rock británico. El abanderado de este movimiento era David Bowie, que sobresalía componiendo a Ziggy Stardust, un extraterrestre andrógino y líder de la banda The Spiders from Mars. En ese estilo, O'Brien creó a uno de los personajes más emblemáticos de su guión, Frank-N-Furter, un científico loco travesti y bisexual que se presenta con la canción Sweet Transvestite. Sin perder el encanto y en un claro homenaje a Frankenstein, consigue crear a Rocky, una suerte de Adonis rubio para satisfacer sus placeres. Por supuesto, una serie de factores altera sus planes, empezando por la presencia de Janet y Brad. Sabiendo que las canciones serían un punto destacado, O'Brien las coescribió junto a Richard Hartley. Luego de mezclar influencias y de finiquitar otros detalles, completó el borrador de un guión titulado They Came from Denton High y se lo mostró a su amigo de confianza Jim Sharman. Oriundo de Australia, se crió en el ambiente circense y de vodevil itinerante, ya que su padre era un empresario del mundo del espectáculo. Estudió teatro en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney y desde joven se puso a montar obras experimentales. De ahí pasó a trabajos cada vez más renombrados que le permitieron trabajar fuera de su país. O'Brien había sido dirigido por Sharman en Hair y Jesus Christ Superstar y lo encontraba la persona idónea para dirigir They Came from Denton High. No se equivocó, Sharman quedó impactado por el texto y no perdió tiempo en llevarlo a los escenarios como director y productor. Y también hizo una contribución decisiva, que el título fuera The Rocky Horror Show. Como se trataba de un proyecto independiente, no podían contratar a grandes nombres, pero sí dieron con un grupo de jóvenes y entusiastas profesionales. O'Brien soñaba con personificar a Rocky, pero sabía que no le daba el físico. Luego quiso interpretar a Eddie, un motoquero al que Frank le había extirpado parte del cerebro. Sharman no estaba convencido y le propuso hacer a Riff Raff, el mayordomo jorobado. No se trataba de un papel más, ya que intervenía en las escenas más potentes y hasta era una de las voces de uno de los grandes números musicales, The Time Warp. Aquí también intervienen otros dos personajes vistosos, Magenta y Columbia, que fueron ocupados por Patricia Quinn y Nell Campbell respectivamente. Asimismo, Quinn participó como la acomodadora, que al principio de la obra canta Science Fiction Double Feature, pero el papel más llamativo era el de Frank, y le correspondió a Tim Curry, un ascendente actor y cantante con quien Sharman y O'Brien habían trabajado en Hair. Poseía el carisma, la insolencia y la sensualidad indispensables para darle vida al extravagante y obsesivo científico. Sin embargo, Curry se enteró del proyecto cuando coincidió con O'Brien a la salida de un gimnasio, donde el autor de la obra buscaba un hombre fornido para el papel de Rocky. Curry se entusiasmó con el proyecto y el papel y hasta probó diferentes acentos. Aunque comenzaría hablando como alemán, optó por una mezcla de la reina Elizabeth II y su propia madre. Con todo listo, The Rocky Horror Picture Show debutó
estrenarlo el 19 de junio de 1973 en el Royal Court Theatre, un pequeño teatro del West End londinense. La propuesta era novedosa, fresca, contracultural y enseguida encontró su público. Terminaría siendo un éxito que trascendió el ambiente underground. Llegó a los escenarios de otras latitudes como Sydney, Madrid, Copenhague, Los Ángeles y Broadway. También se ganó el fanatismo de estrellas y figuras públicas, como por ejemplo Mick Jagger. El impacto de The Rocky Horror Show no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a la industria del cine. Así surgió la iniciativa de hacer una versión cinematográfica, al amparo de 20th Century Fox. Si bien se trataba de una de las compañías más poderosas de Hollywood, O'Brien y Sharman encontraron la manera de negociar. Ambos se encargarían de la adaptación y Sharman repetiría el rol de director. La cuestión más delicada tenía que ver con el elenco. Fox estaba dispuesta a invertir una cantidad generosa de dinero con la condición de que los papeles principales quedaran en manos de estrellas de rock como Lou Reed, Cher y el inspirador Bowie. O'Brien y Sharman se sintieron halagados, pero optaron por conservar a los actores de la obra, empezando por Curry. No les importó contar con un presupuesto de $1.400.000 y 5 semanas de rodaje, con tal de preservar buena parte de la libertad creativa. Sin embargo, Fox no claudicó a la hora de exigir la presencia de por lo menos 2 actores estadounidenses. Sharman organizó una búsqueda de una nueva pareja de protagonistas. Steve Martin audicionó para el rol de Brad, pero se impuso Barry Bostwick, que se estaba haciendo de una reputación en las comedias musicales de Broadway. El papel de Janet fue para Susan Sarandon, que había comenzado su carrera con pequeños roles en el cine y la televisión. Era fanática de la obra y admiraba especialmente la labor de Curry, pero cuando llegó la oportunidad de asistir al casting, el miedo a cantar la llenó de dudas. Bastó con que leyera sus líneas para apoderarse del papel. Ella veía a Janet como una joven tímida que en el fondo esconde una perra. Otro integrante estadounidense del reparto fue Meatloaf. Su verdadero nombre era Michael Lee Adai y había empezado solo como músico. Luego se destacó en obras musicales hasta llegar a la apuesta americana de The Rocky Horror Show. Interpretó a Eddie y al Dr. Scott, pero en la película solo haría de Eddie. El rol del científico le tocó a Jonathan Adams, que había integrado la apuesta original como el criminólogo, el verdadero narrador de la historia. Este personaje pasó a ser encarnado en el film por Charles Gray, un veterano de la saga de James Bond. Por el lado del equipo técnico y artístico, Sharman pudo sumar al maquillador Pierre Laroche, que había transformado a Bowie en Ziggy Stardust, y al director de fotografía Peter Suchitsky, sin olvidar a la diseñadora de vestuario Sue Blaine. Así quedó conformado el equipo técnico y artístico de The Rocky Horror Picture Show. El rodaje tuvo lugar entre octubre y diciembre de 1974 en los estudios Braid de Inglaterra. Ahí se habían filmado las producciones de terror gótico de la Hammer que O'Brien adoraba, y hasta fue posible disponer de la utilería de aquellos films. Aunque el proyecto de por sí era inusual, se añadieron detalles que lo volvían aún más alocados. Según O'Brien, el esqueleto que aparece dentro de un reloj con forma de ataúd era real, y como si eso no fuera lo suficientemente macabro, era el esqueleto de la mujer que había encargado la construcción del reloj. Pero los detalles curiosos no taparon los problemas que surgieron debido a las limitaciones presupuestarias. Una de las localizaciones era la mansión Oakley Court, que se encontraba en pésimas condiciones. Al no poder demolerlo, los dueños dejaron que se deteriorara. El equipo del film lo encontró perfecto, pero faltaba parte del techo y el clima frío y la nevisca tampoco ayudaron. El elenco quedó desprotegido y Sarandon se quejó con Fox de las malas condiciones que estaban padeciendo. Para peor, la actriz contrajo neumonía y se le recomendó que no trabajara. Así todo, Sarandon continuó rodando incluso la escena de la piscina, aunque entre toma y toma temblaba de fiebre. Tampoco le jugó a favor aparecer con poca ropa la mayor parte de la película. Cuando Janet quiere seducir a Rocky con la canción Toucha Toucha Touch Me, la idea de Sharman era que apareciera desnuda, pero la actriz se negó y solo aceptó aparecer en ropa interior. Más conflictivo fue el caso de Queen. Para la película, el personaje de la acomodadora fue eliminado y la canción Science Fiction Double Feature fue interpretada por O'Brien. A la actriz no le gustaron los cambios y amenazó con renunciar. La situación se resolvió usando sus labios rojos y cantando sobre un fondo oscuro, pero siempre con la voz de O'Brien. A pesar de aquellos y otros inconvenientes, Sharman y su equipo completaron el rodaje en tiempo y forma. La mayoría venía de trabajar en la obra de teatro y se conocían de memoria, y las nuevas incorporaciones fueron igual de profesionales. Durante la postproducción solo fue preciso doblar las canciones del mismísimo Rocky. El actor Peter Hinwood había sido elegido por su apariencia y no por sus aptitudes vocales. De hecho, cada palabra que salió de su boca fue doblada por el cantante australiano Trevor White. The Rocky Horror Picture Show se estrenó en Londres el 14 de agosto de 1975 y llegó a Los Ángeles el 26 de septiembre de ese año. Las expectativas de O'Brien, Sharman y todo el equipo eran altas, pero la película no funcionó en taquilla. El director comprobó que muchas salas estaban vacías. Las críticas tampoco fueron benévolas, un panorama que hasta obligó a suspender el estreno en Nueva York pensado para la noche de Halloween. La película parecía condenada al olvido, pero la suerte comenzó a cambiar. Tim Deegan, uno de los ejecutivos de Fox, notó el fenómeno de las funciones de medianoche en Nueva York, donde habían encontrado su público films tan estrafalarios como
como El Topo y Pink Flamingos. Se encargó de los trámites para que The Rocky Horror Picture Show tuviera otra oportunidad en este espacio y acertó. Desde su reestreno en 1976 fue ganando una legión cada vez más grande de fanáticos. Con la llegada a más cines en otras ciudades, el fenómeno se incrementó. En varias salas indicaron que la gente podría entrar gratis si llegaba disfrazada de los personajes, y desde ahí se consolidó una costumbre única que magnificó la experiencia. Además de hacer cosplay, los espectadores representan algunas escenas mientras las proyectan en la pantalla y bailan el Time Warp siguiendo las indicaciones del criminólogo. Viendo el insospechado alcance de la película, Fox autorizó una secuela, Shock Treatment, que sigue la vida de Brad y Janet, ahora en otra situación repleta de personajes fuera de toda convención. Sarandon y Bostwick fueron reemplazados por Jessica Harper y Cliff DeYoung, mientras que O'Brien, Quinn y Nell regresaron, pero haciendo otros papeles. Sharman regresó detrás de cámara. Estrenada en 1981, Shock Treatment no generó lo mismo que su predecesora, aunque se ganó la simpatía de los devotos. Durante el recorrido interminable de The Rocky Horror Picture Show, sus responsables avanzaron con sus carreras. Tim Curry triunfó en los escenarios y dejó su huella en más papeles cinematográficos y televisivos. Fue el demoníaco villano de Leyenda de Ridley Scott y aterró a varias generaciones como Pennywise, el payaso de la miniserie It. Bostwick se volvió una cara recurrente de series y sitcoms. Meat Loaf sacó discos y adquirió el estatus de estrella de rock, además de actuar en películas de la talla de Fight Club. Sarandon ascendió al estrellato de Hollywood trabajando con grandes directores y ganando premios. Richard O'Brien se mantuvo activo en las tablas y en los sets de filmación, y nunca dejó de estar pendiente de su pequeño bebé artístico. Las proyecciones nocturnas de The Rocky Horror Picture Show continúan por todo el mundo, a la par de las puestas teatrales. Se ganó el respeto de quienes la habían denostado y representa una inspiración para la comunidad LGTB. También impactó en la cultura popular con referencias en películas y series. Uno de los homenajes más notables fue en Glee, mediante el capítulo The Rocky Horror Glee Show, que contó con la participación de Meat Loaf y Barry Bostwick. Susan Sarandon no se quedó atrás y parodió a Janet en Sesame Street y en Zoolander 2. The Rocky Horror Picture Show nunca se detuvo y en 2016 vio la luz un remake para la televisión, The Rocky Horror Picture Show Let's Do the Time Warp Again. La dirección fue de Kenny Ortega y del elenco original solo volvió Curry, ahora como el criminólogo. The Rocky Horror Picture Show nació en el teatro y conquistó el cine. Pese al fracaso inicial, pudo ser redescubierta por un público fascinado por Frank-N-Furter y compañía. Influida por clásicos de culto, devino clásico de culto por sí misma. Y eso fue todo por hoy, amigos. Si les gustan este tipo de videos, sigan Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.